En la opinión de Pavel Calderón, en Antorcha TV. Quiero compartirles una preocupación muy grande que tenemos en el movimiento antorchista de Sinaloa, como en el movimiento antorchista nacional, por la grave crisis que cada vez se agudiza más en diversos aspectos de la vida del pueblo mexicano. Específicamente quiero comentar hoy, para comenzar, el asunto de la crisis que se acaba de desatar por la imposición de un arancel de 17% a las exportaciones del tomate mexicano hacia los Estados Unidos, o de importaciones de los Estados Unidos, que serían vistos desde aquel lado de la frontera, las ventas del tomate mexicano, tomate rojo, a ese poderoso país. Esta medida de fijarle un aumento de 17% al precio del tomate que lo van a vender los productores mexicanos a los Estados Unidos, es una medida que ya venía desde hace mucho tiempo anunciada, ya tiene varios meses que se anunció esta medida, esta amenaza por parte de Donald Trump a las exportaciones del tomate rojo mexicano. Y sin embargo, resulta que algunos no lo creyeron, simplemente se dijo por parte del gobierno mexicano que se iba a negociar, que se estaba en contacto ya con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y como acostumbra el gobierno mexicano en estos casos de crisis, quiso tranquilizar con declaraciones una situación y una amenaza muy real. Bueno, pues el día de antier, 14 de julio, acaba de entrar en vigor esta medida. Creo que es importante que nosotros veamos la magnitud de esta crisis. Para los sinaloenses, amigos, amigas antorchistas de este estado, seguramente tendrán algún familiar, algún conocido que trabaje en el tomate. Según el investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la UAS, Luis Armando Becerra, hay unos 200,000 jornaleros que dependen aquí en Sinaloa de todo el proceso productivo del tomate rojo. Él dice que prácticamente el 60% de la producción de tomate rojo nacional mexicano se da aquí en Sinaloa. Y está hablando de que aproximadamente un 25%, o sea, la cuarta parte de estos empleos que genera el sector productivo del tomate se va a ver prácticamente imposibilitado de seguir operando. O sea, unos 50,000 empleos podrían perderse solamente en el sector del tomate. ¿Qué quiere decir esto? Que en un plazo corto o mediano va a haber, según los pronósticos de este investigador de la UAS, una muy alta cantidad, decenas de miles de empleos menos. ¿Y qué es lo que ha dicho el gobierno mexicano ante esta situación, ante este panorama que luce sumamente grave? Hemos escuchado a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha declarado desde el día de antier que no está de acuerdo, que es injusta la medida, pero no ganamos nada con llantos, no ganamos nada con quejas. El imperialismo estadounidense, encabezado en esta fase por un agresivo Donald Trump, no va a condolerse, no va a frenar sus amenazas ni sus acciones por las súplicas de nadie. Tiene que adoptarse una actitud más objetiva, más realista por parte del gobierno mexicano, cosa que no estamos viendo. Se ha dicho también que se va a apoyar a los productores, que no se les va a dejar solos, pero no se dice concretamente con qué medidas se les va a apoyar a los tomateros, a los productores de tomate y a los que dependen de esta actividad productiva. Se ha dicho también que se va a buscar diversificar el mercado, que se va a buscar redirigir el producto, tanto interna como externamente, pero ¿por qué esto no se ha hecho desde hace años? Si se sabe la dependencia tan grande que se tiene del mercado norteamericano, se sabe que la mayor parte de nuestras exportaciones van a parar a ese país, el 80% de las exportaciones mexicanas va a los Estados Unidos. Esta no es una situación nueva, tiene 7 años gobernando Morena, ¿por qué no se ha diversificado?
Veamos el caso de Brasil, que menos del 5% de su mercado exterior va a los Estados Unidos y eso le permite más flexibilidad, por ejemplo, a este país miembro de los BRICS para no intimidarse ni entrar en una crisis aguda por las amenazas del imperialismo norteamericano. Bueno, pues al final encontramos que ante una grave situación económica, social, de desempleo, de más pobreza que va a generar esta medida agresiva del gobierno norteamericano, resulta que el gobierno mexicano solamente dice que va a hacer, que va a encontrar alguna salida, que va a aplicar algunas medidas, o sea, improvisación, como siempre se hace por parte de este gobierno. El pueblo mexicano, además, y el sinaloense sabe que no es la única crisis que estamos enfrentando. Por la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa, tiene ya 10 meses que estamos padeciendo una pérdida constante de empleos. El IMSS acaba de informar que tan solo en el primer semestre de 2025 en Sinaloa se perdieron 10.376 empleos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una pérdida ya de por sí muy grande de empleos desde hace meses. Y si nos vamos más atrás, es mucho mayor la pérdida de empleos. Pero esto es solamente en lo que respecta al empleo formal registrado ante el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero hay mucho empleo informal que se ha perdido también. ¿Cuánto vendedor ambulante del centro de Culiacán se ha quejado de que se han ido al suelo sus ventas, que ha dejado de llevar lo suficiente para mantener a su hogar? Hay muchísima gente desempleada también en el sector informal. Los organismos empresariales han llegado a calcular en unos 25,000 empleos perdidos, cuando menos hasta hace un mes, los efectos de esta ola tan cruda de violencia. Acaba de reconocer la Secretaría de Desarrollo Económico de Culiacán que se cerraron 600 empresas desde el inicio de la fase aguda de la violencia. Entonces, esto ya se está sufriendo desde hace mucho tiempo en Culiacán, en Sinaloa y en México entero. ¿Qué otra crisis muy reciente estamos atravesando en Sinaloa? La crisis de los maiceros. Vemos cómo acaban de declarar los Campesinos Unidos de Sinaloa que van a reanudar sus protestas porque hay pagos pendientes a maiceros desde el ciclo 2023-2024. ¿Dónde queda la palabra del gobierno? ¿Dónde queda la atención a grupos afectados por estas crisis? Ya de por sí se redujo mucho la superficie sembrada de maíz y precisamente porque se favorece a grandes monopolios maiceros del mundo y norteamericanos en particular, pues se le deja a la deriva a los productores locales y no se les da un ínfimo apoyo, un paupérrimo apoyo que se les ofreció y tienen que andar ahí prácticamente en la indigencia pidiendo que se cumpla con la entrega de estos apoyos. No es la primera la crisis del tomate y seguramente no será la última con la dirección del gobierno morenista. El pueblo mexicano, el pueblo sinaloense, aguerrido como los campesinos que se paran, que protestan, que advierten que van a reanudar su lucha, creo que nos debe dar, sí, sensación de que hay una actitud aguerrida, de pelea, de lucha por parte del sinaloense, de no querer dejarse ante los atropellos, ante las injusticias y ante los abusos, pero una vez más es un buen momento para reflexionar, para que todos los sinaloenses y mexicanos afectados por esta serie, por esta cadena de crisis interminables en uno y otro aspecto de nuestra vida, nos motiven a buscar las causas de los problemas. No hay otra causa que un sistema económico injusto que favorece a los grandes monopolios, a las grandes transnacionales, por encima de los intereses nacionales. Y el gobierno de Morena está haciendo comparsa de estos intereses, está haciéndole el juego a los grandes capitalistas de México y el mundo. Este sistema explotador que cada vez empobrece más a la gente es lo que tiene que ver el mexicano, el sinaloense, que es lo que nos está al final haciendo caer más bajo cada vez. Tenemos que reaccionar, amigos, amigas, tenemos que aprender, todos los sectores sociales afectados por las crisis interminables que no se dejan de suceder una a otra, que hay que unirnos, que hay que dejar de manifestarnos y de luchar de manera espontánea cada quien por su lado y mejor hacer una gran organización que pugne por cambiar el modelo económico tan injusto
que ese sí podemos cambiarlo entre todos. Eso no va a ser una súplica de que se cambie el modelo económico, sino va a ser una organización la que tenemos que formar mediante el despertar del pueblo mexicano y del pueblo trabajador, que vamos a luchar y que vamos a conseguir entre todos. Hay que conquistar el poder llevar las riendas de nuestro destino en nuestras manos. Eso nos deja las grandes lecciones de estas crisis y ojalá que las aprendamos por el bien de todos. Si la situación sigue empeorando, si la situación sigue cada vez dificultándose más, no tardarán en aparecer estallidos sociales que pueden meter a nuestro país en una grave crisis que no será la única por todo lo que estamos viendo. Hay amenazas del imperialismo norteamericano y solamente vamos a complicar mucho más la vida política del país. Mejor vamos organizándonos, vamos concientizando cuál es el verdadero problema y que el pueblo tiene que organizarse y unirse para que pueda gobernar con un partido propio este país y corregir la serie de deficiencias que gobiernos favorables a los grandes capitalistas no han querido corregir. Muchas gracias.